a hablar con nuestra próxima invitada el día de hoy. Estamos hablando de Piera Fernández de Piccoli, quien es presidenta de la Federación Universitaria Argentina, ¿no? En estos días, en esta situación que se da en todo el país, en donde, bueno, los estudiantes y, por supuesto, profesores y toda la comunidad universitaria se ha puesto, ¿no? La causa al frente para poder defender la universidad pública en Argentina. ¿Cómo estás, Piera? Un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias, Piera. Bueno, hablando, ¿no?, de la situación, ayer el presidente Milei de alguna manera levantó nuevamente las banderas de las posiciones que está tomando y de las decisiones, ¿no? Y de alguna manera también intentar seguir instalando esto del déficit cero, ¿no? Uno cómo puede entender que un 0,14% puede desequilibrar las arcas de la economía argentina, ¿no? Sí, a ver, el gobierno monta permanentemente una campaña de mentiras, de tergiversación de datos, de información falsa, para sostener, ¿no?, de alguna manera la definición política tomada, sin lugar a dudas, de desfinanciar al sistema universitario argentino y de desfinanciar la educación pública argentina. Particularmente lo que mencionas sobre el déficit cero, tal cual como mencionabas vos recién, ¿no? Acá, digo, hay un consenso mayoritario, sin lugar a dudas, de respetar el equilibrio fiscal, que es algo que para un orden de la economía desean hoy, aparentemente, la mayoría de los argentinos. Ahora, en eso también hay que definir prioridades, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que la educación pública debe ser una de las prioridades, pero además de eso, tiene una, que recién escuchaba el decano de la Facultad de Derecho, tiene un correlato desde lo económico también. ¿En qué sentido? La ley de financiamiento universitario implicaba apenas un impacto del 0,14% del PBI, como bien mencionabas recién vos. La Sí. propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación indicó que era una ley que no ponía en riesgo el equilibrio fiscal y que el Estado contaba con los fondos para poder financiar este proyecto de ley sin necesidad de crear ningún tipo de impuesto nuevo. A esto le tenemos que sumar que históricamente el presupuesto universitario ha estado alrededor del 1% del PBI, ¿no? O sea, imaginémonos lo que es el sistema universitario público argentino y tiene una inversión de alrededor nada más que el 1% del PBI. Este año estuvo en alrededor del 0,5% del PBI. Y la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para el presupuesto 2025 es que esa inversión esté en alrededor del 0,3% del PBI. No hay posibilidad de garantizar el funcionamiento total del sistema universitario argentino con la propuesta de presupuesto 2025 que acercó Javier Milei al Congreso. Necesitamos que el Congreso corrija de manera urgente este presupuesto que nos deja absolutamente librados a una situación de incertidumbre tremenda para el año próximo. Pero dicho esto, además hay que mencionarlo, la universidad pública no es solamente herramienta de movilidad social ascendente, sino que cada graduado que tiene la universidad pública e inclusive cada persona que pasa por la universidad, solamente un año de estudios implica una capacidad del 10% mayor de aporte a nuestros impuestos, ¿no? Solamente con haber estudiado cada año de estudio que tiene una persona implica que esa persona tiene una capacidad de aporte impositivo 10% mayor. Entonces digo, hay una retribución directa sobre la economía y Pero sobre los recursos del Estado, ¿no? La educación es por excelencia una inversión, no un gasto. Creo que ahí también partimos de un error claro, profundo. cuesta creer cuando uno habla de crecimiento económico, ¿no? Eliminar justamente estas herramientas en donde Argentina no crea empleo, donde las industrias se terminan cerrando, donde no hay inversiones mayoritarios. Entonces, la gente que hace busca el crecimiento ahí, en las universidades. No, y a su vez sumo un dato muy interesante que tiene que ver con que hoy el mundo se rige por la economía del conocimiento, ¿no? Hoy los países que generan valor agregado, los países que se desarrollan, los países que crecen, invierten entre 8 veces más en educación de lo que está invirtiendo Argentina y invierten fundamentalmente en ciencia y en tecnología porque el desarrollo de innovación tecnológica y científica es lo que permite crecer, es lo que permite generar puestos de trabajo, es lo que permite generar nuevas áreas económicas y productivas.
Y este gobierno está matando al sistema científico y tecnológico argentino. El 60% de la producción científica que se genera en Argentina se hace adentro de las universidades públicas. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el contexto en el que estamos, que es profundamente grave, donde tenemos 7 de cada 10 niños en la Argentina por debajo de la línea de la pobreza? ¿Cómo podemos pensar que vamos a salir de esta situación si no invertimos en educación, en ciencia y en tecnología? ¿Cómo va a ser? Digo, con menos universidades, con menos funciones en las universidades, con menos estudiantes que accedan a la universidad, que es el proyecto de este gobierno, vamos a tener una Argentina más desigual. Y ahora digo, esta situación, ¿no? Lo analizan como eliminar la posibilidad del acceso al estudio universitario público, privatizarlo. ¿Cómo lo analizan ustedes a esto, Piera? Mira, yo creo que en el proyecto de país del gobierno está claro que el modelo de universidad pública argentina, que es de orgullo en el mundo, no entra en el modelo de este gobierno. Hay una cosa que ha pasado en las últimas horas que creo que hay que valorar positivamente. Por primera vez, desde que Javier Milei inició su campaña hablando del arancelamiento a partir de los vouchers del sistema universitario, el día de ayer el presidente dijo: no vamos a arancelar la universidad. Eso es un triunfo de la comunidad universitaria en su conjunto, que ha estado en pie de lucha durante todo el año. Durante todo el año. No tiene que ver con las convicciones de este gobierno, todo lo contrario, indica que están teniendo que dar marcha atrás mientras se muestran que van hacia adelante avanzando, porque saben que la sociedad defiende a la Universidad Pública Argentina. Es la institución más valorada socialmente que hoy tiene nuestro país. Entonces ahí hemos logrado poner un límite. Luego, creo que el gobierno nacional tiene que dar explicaciones sobre cuál es el proyecto que tiene para las universidades públicas, ¿no? Porque en todo este año se han encargado de montar una campaña de desprestigio, ¿no? No solamente han cerrado el Ministerio de Educación, eliminado el FONID, congelado el presupuesto, haber hecho que los salarios docentes pierdan 50% con respecto a su poder adquisitivo, han aplastado las becas de los estudiantes, pero además han dicho que las universidades son centros de adoctrinamiento, son curros de la política, que los estudiantes son fantasmas, que los inventan para ganar más plata cuando el presupuesto no se distribuye por estudiante. Ahora, planes de mejoras para la universidad pública no presentaron uno solo. ¿Qué es una universidad? Ahora me pregunto, ¿no? Y cuesta creer porque digo, el órgano de resistencia o de control de este gobierno nacional es el Congreso, donde casi el 50% es recibido de una universidad pública, ¿no? Digo, ¿qué responsabilidad les va a caber ahora en este debate del presupuesto después de haber acompañado un veto, ¿no? Bueno, el rol del Congreso es central. Es real lo que vos mencionás. Digo, fue lamentable la actitud de 84 diputados que acompañaron el veto del presidente dándole la espalda a la universidad pública. Yo creo que más allá te escuchaba recién mencionar el enojo por parte del gobierno provincial, tienen que hacerse cargo de las consecuencias que tienen sus acciones. Tomaron deliberadamente, sin explicaciones y con causas y con motivos inconfesables, tomaron la decisión de darle la espalda a la universidad pública y se tienen que hacer cargo de eso, todos, independientemente del partido político del que vengan. Dicho esto, también nosotros queremos resaltar y valorar ahí que hubo 160 diputados de la Nación que no nos alcanzaron por poco, pero que se pusieron en la vereda de defender la Universidad Pública Argentina. Y son cruciales esos diputados en el marco de la discusión que se viene por el presupuesto 2025, porque como mencionaba con anterioridad, el que hoy presentó el Poder Ejecutivo no garantiza el funcionamiento de las universidades públicas el año próximo. Y ahí ya hago también un llamado a la reflexión, ¿no? Porque hubo propios funcionarios del gobierno, inclusive algunos miembros del PRO, indicando que la discusión sobre la situación universitaria se debe dar en el debate del presupuesto. Bueno, recordemos que fue una decisión también de este gobierno no contar con un presupuesto para el año 2024 y esperemos entonces ahora que en el Congreso defiendan un presupuesto acorde para que las universidades puedan cumplir con su funcionamiento el año próximo. Sí, bueno, se hace un poco difícil esto, ¿no? Cuando hay un jefe de gabinete que ya adelantó que va a ser, no les preocupa, ¿no? El presupuesto 2025 cuando debería ser una prioridad. Sí, a ver, las declaraciones del jefe de gabinete esta semana y en general han sido profundamente lamentables, sobre todo por lo antidemocráticas que han sido. No solamente en cómo se refirió hacia el movimiento estudiantil argentino, que es un movimiento estudiantil profundamente pacífico,
sino porque no me importa el presupuesto. Bueno, el jefe de gabinete de la Nación, el presidente de la Nación y todas las autoridades del Poder Ejecutivo tienen que saber que hace 41 años en la Argentina vivimos en democracia y que las instituciones públicas no se las pueden llevar puestas. Y en esa defensa de la democracia estoy convencida de que vamos a estar todos los argentinos. Entonces tienen que respetar la voluntad del Congreso. Es una permanente contradicción lo de este gobierno, porque antes de que el jefe de gabinete salga a decir eso, estuvo hacía 2 días el subsecretario de Políticas Universitarias diciendo voten un presupuesto y lo vamos a respetar. Milei, en la misma entrevista en un medio nacional, indicó que si se aprobó el presupuesto con el financiamiento para las universidades, bueno, van a tener que indicar de dónde la sacan. Bueno, perfecto, es un debate que hay que dar. Totalmente. No le tenemos que tener miedo a definir cuáles tienen que ser las prioridades del Estado. Y aparte también es una deuda pendiente con la comunidad universitaria, Piera, porque hay reclamos que vienen siendo de años, y que la universidad tiene que dar estos debates y también tiene que comenzar a buscar mecanismos que modifiquen estas cuestiones, porque bueno, uno se pone a pensar, ¿no? En mi época universitaria hay muchas cuestiones presupuestarias que también pasaban y ocurrían en ese momento y hoy se siguen dando. Entonces digo, si vamos a debatir, debatamos en serio y pongamos las cartas sobre la mesa en todo eso, porque no es que no se quiere controlar a las partidas presupuestarias, no es que las universidades se están resistiendo a que haya un control. Eso no es real, ¿no? Básicamente. No, todo lo contrario. De hecho, a ver, las universidades públicas, y lo digo desde el movimiento estudiantil, estamos completamente a favor de que se auditen las universidades nacionales. De hecho, la propia ley de financiamiento universitario, de la que votó en contra la Libertad Avanza y que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo y apoyada por 84 diputados de ese veto, tenía un artículo que decía, vamos a recomponer la situación del financiamiento de las universidades, pero también las vamos a auditar. E instamos a la AGN, que es el órgano competente, a que audite a las universidades y genere un plan de transparencia. El gobierno, mientras tanto, no nombró a los funcionarios de la AGN, votó en contra de las auditorías en el Congreso y vetó una ley que preveía auditarlas. Entonces montaron un discurso terrible sobre lo que pasaba en la universidad sin tener ninguna decisión política de avanzar en garantizar transparencia. Bueno, bienvenido sea que ahora pongan sobre la mesa la herramienta de la SIGEN, más allá de los debates sobre si eso es constitucional o inconstitucional y si eso es el organismo pertinente o no, pero por lo menos por primera vez desde inicio de año hasta acá ponen sobre la mesa una propuesta para profundizar la transparencia, que es lo que queremos todos. Ahora, profundizar la transparencia. ¿Van a recomponer la situación del financiamiento de las universidades? ¿Van a recomponer la situación de los salarios docentes, que el 60% de los docentes y no docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza? ¿Van a recomponer la situación de las becas estudiantiles nacionales que tienen el presupuesto subejecutado y aplastado y que es un presupuesto que no tocan las universidades, sino que depende de la Secretaría de Educación y que han aplastado todas las becas de los estudiantes? Digo, transparencia sí, pero con la transparencia y el financiamiento para garantizar el funcionamiento de las universidades. Totalmente. Piera, ¿cómo sigue la lucha hoy? Bueno, hay varias, en Tucumán están, ¿no? En asambleas permanentes, hay toma de facultades. Está sucediendo esto que contábamos en Facultad de Filosofía y Letras, donde la policía de Tucumán no tiene injerencia, ¿no? Pero está presente allí en las inmediaciones, un poco para intimidar también, ¿no? La situación cuando sabemos que son asambleas pacíficas y clases públicas, ¿no? Que se están dando, porque eso también es otra historia que intenta instalar este gobierno, en donde advierte que los alumnos no quieren estudiar, no se dan clases, bueno, todas estas situaciones adversas. Mira, por lo que nosotros tenemos relevado en la totalidad de las facultades donde se están realizando asambleas, tomas, jornadas de visibilización con vigilias, con clases públicas, en la totalidad de ellas se está permitiendo, o prácticamente la totalidad, salvo algunas escasas excepciones, se está permitiendo el cursado y la toma de parciales. Dicho esto, nosotros hoy hemos convocado a las 18 horas a una concentración en Ciudad de Buenos Aires hacia Palacio Pisurno con una marcha de velas, justamente con un mensaje también de pacificación sobre la situación, porque nos parece que esta incitación a la violencia que reproduce el Poder Ejecutivo y que replican en las redes sociales un ejército de trolls, de personas anónimas con muchísima violencia, le tenemos que poner un parate como sociedad, porque no hay lugar para la violencia en las universidades públicas argentinas y no hay lugar para la violencia en la sociedad argentina, que ya conquistó y mucho le costó tener esta democracia en 41 años. No permitamos que nos intimiden
a partir de estas medidas, pero tampoco toleremos, legitimemos ni reproduzcamos la violencia. Hay que ponerle un freno. En ese marco, como te decía, esta tarde va a haber concentraciones en distintos puntos del país, inclusive se continúan con las asambleas. Mañana está convocado un paro total sobre las universidades por los gremios docentes y no docentes, y nosotros continuamos con una jornada de clases públicas donde ayer se votó entre el Frente Sindical, el SIN y la FUA realizar los días miércoles clases públicas en simultáneo en las plazas centrales de todo el país, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires va a ser frente al Congreso de la Nación, justamente con un mensaje hacia los diputados y diputadas de la necesidad de un presupuesto acorde para el año 2025. Perfecto, Piera, muchísimas gracias, agradecerte estos minutos para Prensa TV en Tucumán y vamos a seguir muy de cerca la situación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, ahí está.